Señor les bendiga, hermanos. Amén. Y hermanas, en esta noche, tarde y noche ya, estábamos un poquito mal. Y le digo al hermano Luis, prepárese. Pero el coro que cantamos allí de último, hermanos, es que el Señor da fortaleza y salud. Amén. Amén. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Vamos a leer el verso 16 al 19. ¿Lo tienen, hermanos? Yo voy a leer para ustedes. Dice: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano seña de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó a llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Hermana Paula de Gómez puede orar por el mensaje. Gracias, Padre, por este privilegio. Gracias, Señor, cada uno de los que estamos ya presentes, para escuchar tu palabra, de mi hermano, Señor, está enfermo, de salud, Señor. Fortalece su vida, Señor. Sabemos que hay muchas cosas, muchas enfermedades en el ambiente, que nos pasan, que siempre nos pueda traer paz y alegría. Amén. Si se fijan, hermanos, acabamos de leer uno de los milagros más asombrosos que nos enseña la Biblia, y era la liberación de Pedro. Todos reconocemos lo que había pasado Pedro, hermanos. Pedro estaba encarcelado en ese entonces. Estaba prácticamente pasando una de las persecuciones más grandes en la iglesia. Pero yo quiero hablar sobre un joven que su nombre es Juan Marcos. Este Juan Marcos, hermanos, no es presentado en los evangelios. De hecho, no se nos presenta sino hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos, un poquito más adelante. Y estudiando de este varón, en el año 45, alrededor del 45 después de Cristo, el rey Herodes Agripa, como lo hemos leído en la Biblia, está persiguiendo a la iglesia constantemente. Él estaba persiguiendo a la iglesia porque quería ganarse el favor de todos los fariseos, de todos los saduceos y élites religiosas y poderosas en entonces. Él era un gobernante impío, hermanos. Él buscaba a la iglesia como objetivo para perseguirla. Y él comenzaba en uno de los puntos más elevados, y era tomar al líder de los apóstoles en ese entonces, nuestro hermano Pedro. Su primer objetivo era el hermano y apóstol Juan, un hombre llamado Jacobo. Él se concentra en el primero, en autorizar la ejecución pública, y lo hace. También lo leímos en su debido momento. Él ejecuta a Jacobo para que todos vean el testimonio de este rey. Cuando Herodes vio esta acción, agradó al pueblo judío, cuyo favor él estaba buscando, y decidió dar otro paso, hermanos, y era arrestar a Pedro. Ya le había dado muerte a uno de los servidores de nuestro Señor Jesucristo, y Pedro está encarcelado. Pedro fue arrestado y llevado a la prisión, y escapó de manera milagrosa. El escape milagroso de Pedro de la prisión, hermanos, es conocido por nosotros. Y de nuevo, usted como leyó y como yo leímos en el libro de los Hechos, vemos que un ángel se le aparece. Amén. Eso fue espectacular, hermanos. Todos sabemos que
Él es colocado en una prisión, él está en una celda, pero no tiene la libertad de moverse, claramente porque dice la palabra que él estaba encadenado en esa celda. Pedro estaba siendo supervisado las 24 horas por un escuadrón de soldados romanos, y lo tenían bien asegurado, hermanos, de que no lo liberaran los demás hermanos apóstoles en ese entonces. Pero Pedro, mediante algún medio, mediante alguna ayuda muy maravillosa, pudo escapar, hermano. Todo esto que queremos decir aquí es que por lo más que estuviera protegido Pedro por los romanos, el propósito del Señor era liberarlo. Todas las cosas que puede hacer el mundo en contra de un creyente son inútiles, hermanos, si Dios quiere que cierta persona sea liberada. La Biblia nos declara que el ángel del Señor se puso de pie junto a Pedro y una luz brilló en la prisión. Podemos hacerle referencia a la luz de Cristo. Y el ángel tocó a Pedro en el lado y lo levantó diciendo: levántate rápidamente. Y sus cadenas se cayeron de sus manos, y después el ángel le dijo: cíñete. Esto es, colócate la túnica y el cinto y ata tus sandalias. Y entonces el apóstol Pedro lo hizo como le dijo: ponte la vestimenta exterior y sígueme. Entonces Pedro salió y le siguió, y no supo lo que fue hecho por aquel ángel en ese momento. Pedro no sabía si era real o era un sueño o era algo maravilloso, sino que pensó que estaba viendo una visión. Cuando pasaron, hermanos, la primera puerta, o pasaban la primera parte de la prisión, y luego cuando exactamente llega ya afuera de la prisión, el ángel partió de él. Y así termina el versículo 10. Ahora Pedro se encuentra de pie, hermanos, en la calle muy solo. El ángel se fue y Pedro está solo. Está comenzando a desvanecerse toda aquella visión que según él era, pero en realidad era el milagro asombroso en la vida de Pedro. Y el primer pensamiento que se le viene a Pedro, o cualquier pensamiento que se le pudo venir a usted en su mente, era: ¿a dónde voy a ir ahorita? Entonces Pedro recordó un hogar muy conocido en la ciudad de Jerusalén, en donde por otra parte, hermanos, habían ciertos creyentes orando por la liberación de Pedro. Amén. Amén. Entonces él va y decide ir a la casa. Había sido un hogar en donde él había estado en otras ocasiones, porque él lo recordó en ese momento y se dirigía hacia ahí. Él llevaba un propósito en mente, y la gente que estaba orando por él tenía un propósito también en la oración. Ellos están teniendo una reunión de oración porque el Señor iba a hacer la obra, iba a contestar las oraciones y sacaría a Pedro de la cárcel. Pero el versículo que leímos, que Pedro tocando la puerta, hermanos, nadie podría creer que era él. La Biblia dice que no sabían realmente si era él. Aquí tenemos una larga enseñanza en base a una oración sin fe. Ahora estaban orando, pero no tenían fe porque creían imposible ver a Pedro ahí parado, liberado ya de la cárcel. Eso es orar sin fe. Pero Pedro está tocando la puerta y nadie cree que puede ser él. El apóstol divinamente liberado por el Señor. Y las iglesias allí reunidas posiblemente eran más que los apóstoles orando por este gran líder. Se dieron cuenta de que sus oraciones habían sido respondidas. El versículo 16, hermanos, dice que Pedro persistía en tocar la puerta, y cuando abrieron la puerta lo vieron y quedaron sorprendidos.
Pedro, al llamar a la puerta, forzó y detuvo la oración porque varios hermanos fueron. Y miren qué hermoso saber que fue más fácil, hermanos, salir de la prisión que entrar a esa casa donde estaban los creyentes orando. Y aunque solo ocurre como un comentario al margen, hermanos, en este punto que se nos presenta Juan Marcos, la narrativa bíblica describe a la casa en palabras simples. Si lee el versículo 12 de Hechos 12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. De ese hombre vamos a hablar, o vamos a hacer un resumen. Esta es una mujer cristiana, sin duda, porque tiene un hijo llamado Juan Marcos, y es un hogar de oración. Este es el primer lugar en las Escrituras en donde el nombre de Marcos es mencionado, y de nuevo su nombre judío es Juan y su nombre gentil es Marcos. Lo puede averiguar. Y ese se convierte en el nombre que está asociado de manera más cercana a él. También en la epístola o las cartas de Pedro menciona que él es su hijo espiritual. O sea que prácticamente fue un discípulo o escritor del apóstol Pedro. Puesto que esa casa era de Juan Marcos y su madre María, no María Magdalena, no María, la madre de Jesús, no hay que confundirlas, es otra María, pero sí era una María creyente. De hecho, la razón es muy maravillosa porque se habla muy poco de él, pero en sí hay una larga enseñanza respecto a él. Ahora, lo que hemos aprendido aquí a partir de esta afirmación, hermanos, es muy básico y muy simple. Primero, podemos aprender de que Juan Marcos fue criado en un hogar cristiano, por una madre cristiana, por una madre devota que estaba ahí orando en esa habitación, cuya casa se había convertido en el lugar de reunión para los creyentes en Jerusalén. Esa es su gran privilegio, hermanos, poder tener en su casa, en aquel entonces, casi todos los apóstoles orando al Señor. Quizás, como usted recuerde, Timoteo fue instruido en la fe por su madre Eunice. Así también Juan Marcos fue instruido por su madre María. También aprendemos que Pedro tuvo una conexión con esa familia, con María y con Juan Marcos, porque el primer pensamiento de Pedro al salir de la cárcel fue ir a casa de María. Por lo tanto, María y Juan Marcos tenían comunión con Pedro. Y si leemos siempre la historia, hermanos, en Hechos, Juan, para no alargarme, se relacionó con Bernabé y con Pablo. Los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, hermanos, tenemos largas historias, tenemos testimonios, tenemos la conversión de Pablo. Entonces estamos en ese punto de transición. Pedro es liberado de la cárcel, Pablo y Bernabé llegan a Jerusalén, están llegando de una ciudad en Siria, la misma Siria de la que conocemos hoy en día, llamada Antioquía. De hecho, en ese tiempo que se vivía, hermanos, era la tercera ciudad más grande en el Imperio Romano. Era una ciudad masiva, importante. Fue ahí, en la ciudad de Antioquía, en donde Pablo y Bernabé pastorearon juntos con otros hombres en la primera iglesia, más allá de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia establecida en el mundo gentil. Vemos largas historias a base de estos hombres. Y también reconocemos, hermanos, que Pablo y Bernabé tuvieron un percance o una discusión en cuanto a Juan Marcos. Bernabé quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo
no lo quería llevar. Vamos a ver ese puntito, hermanos. Pero antes bien, miremos el testimonio y el ministerio de Juan Marcos, hermanos, como Juan Marcos estaba con Pablo y Bernabé. Colosenses 4:10 dice: Juan Marcos fue el primo de Bernabé. Entonces también reconocemos que Bernabé tiene una conexión, inclusive un poco más cerca con Juan Marcos. Y sugiere en la Biblia, en los Hechos, que Juan Marcos viajó con ellos, viajó con él. Bernabé debió haber confiado en él, debió haber reconocido su experiencia en la iglesia de Jerusalén. Entonces él convenció a Pablo que Juan Marcos le sería útil a ellos. Bernabé dice: llevémosle de regreso para el ministerio entre los gentiles en Antioquía. Ahora, evidentemente Juan Marcos, hermanos, era un evangelista y no un predicador. Porque los predicadores son enlistados en el capítulo 13. Y en el nombre de Juan Marcos no aparece ahí. Pero era uno de los jóvenes en ese entonces que estaban allí a la par de Pedro, a la par de Pablo y a la par de Bernabé, aprendiendo, hermanos. Pero vemos que cuando Juan Marcos, hermano, está con Bernabé y Pablo, llegan a su primer destino, el cual es una isla llamada Pafos. Se encuentran con un hechicero llamado Elimas. Él es un oponente fuerte de Pablo y del Evangelio. Pablo lo señala y lo llama un hombre de engaño, un hijo del diablo y el enemigo de toda justicia y de todos los creyentes en ese entonces. Y entonces él es identificado de manera clara como un agente de las tinieblas. Dios entonces permite que su poder sea liberado y confronta a Elimas, este hechicero, y lo hace quedar ciego. Lo hace quedar ciego, según el versículo 11, que nos dice eso, cuando estaban en Antioquía. Dice entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Procónsul estaba maravillado, hermanos, de lo que Pablo había hecho con el poder del Señor. Y ahí tenemos a Juan, hermanos, solo viendo, aprendiendo de estos grandes hombres. De igual forma también reconocemos que Pablo posiblemente sufrió, hermanos, una leve enfermedad, el cual lo habla en Gálatas. Posiblemente muchos comentaristas han dicho que se trate de malaria o un mal de la vista. Pero luego de todo lo que había acontecido, Juan Marcos, de una manera, hermanos, en Hechos capítulo 13, verso 13, leamos. Hechos capítulo 13, verso 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este joven que no quiso seguir con ellos, decide que él va a abandonar la misión. Para él era demasiado ver un hechicero. Para él ya era demasiado ver personas que querían matar a Pablo, hermanos, en la iglesia. O posiblemente para ver todo lo que había acontecido, de lo que se encuentra en la Biblia. ¿Cuánto vivió este joven? O cuánto decía en su corazón: no puedo seguir más porque posiblemente yo termine como Jacobo, decapitado. Y tenemos un joven que desertó, un joven que se cansó, y él decide abandonar la misión. Se acabó, sencillamente apartándose de ellos. Dice, tuvo miedo de ir allá al viaje y volvió a Jerusalén.
Tal vez tenía mamitis y regresó a su madre y a su hogar. ¿Verdad, hermanos? Era un joven, posiblemente, tenía miedo. No hay excusa para la cobardía de Marcos en ese entonces. El hecho ciertamente es confirmado en el resto de la historia, en el capítulo 15, que lo puede leer en su hogar tranquilamente. No había excusa, hermanos, para el ministerio del cual el Señor había llamado a este joven, pero él tenía temor y una falta de confianza en el poder y propósito del Señor. Y resumiendo, varios años están pasando, hermanos. Pablo, Bernabé y Silas pasaban en los viajes misioneros y pasaban un largo tiempo después de regresar a Antioquía, salir en otro viaje, y seguían sirviendo al Señor a pesar de las persecuciones, a pesar de que los apedreaban, de lo que querían hacerle de todo, hermanos, y estos hombres seguían adelante. 5 años después de la conexión original con Juan Marcos, nos encontramos aquí, dice, conforme comienzan a discutir su segundo viaje en Hechos capítulo 15. Vamos ahí. Hechos capítulo 15. Vamos a leer el versículo 36. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, dice, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero, si leemos el 38, dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. El 39 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo, hermanos, lo vio como un desertor. Bernabé lo vio como un hombre útil y estaba dispuesto a darle otra oportunidad. Bernabé le dio otra oportunidad, Pablo también, lo vamos a ver ya dentro de un momento. Pero me llama la atención como Pablo, en realidad, Pablo, hermanos, no quería. Esto es realmente triste para algunos que ven la historia y dirán: Pablo en su egoísmo rechazó la compañía de Juan Marcos. Pero no, hermanos. Pablo sencillamente no confiaba en él por lo que había pasado en la obra, cómo lo había abandonado, cómo había prácticamente fallado al Señor Jesucristo y no a él. Eso fue lo que le dolió en su corazón a Pablo y decidió no llevarlo. No le pareció, dice, bien llevar consigo a Juan Marcos, y no había ido con ellos, dice, no conmigo, dice Pablo, sino a la obra del Señor Jesucristo. Estos dos grandes misioneros, hermanos, dos grandes líderes, Pablo y Bernabé. Bernabé, su nombre significa hijo de la consolación. Y sí que lo quería consolar a Juan Marcos, ¿verdad? Él tomó a Marcos, lo llevó con él, navegó a Chipre, y Pablo escoge a Silas, y fue siendo, hermanos, una historia con Silas. Vemos la maravillosa historia, como canta con Silas y es liberado también de la cárcel, orando, cantando por el Señor. Juan Marcos fue un desertor, hermano. Pablo le recuerda a Bernabé en esa conversación: él fue un soldado con corazón débil. Marcos huyó en medio de la batalla, él no tuvo el estómago para el conflicto, él no tuvo la fuerza, él no tuvo la persistencia que necesita Cristo en los creyentes. Bernabé, por otro lado, tal vez por el afecto familiar, se me había pasado por alto. Hay dos tesis respecto a esto.
Para mí, no lo tomen a mal, según he leído, era primo de Bernabé, pero para ustedes será tío, ¿verdad? O sobrino. Entonces vemos a lo largo de ello, y en base de ese afecto familiar, hermanos, él quiere darle otra oportunidad. Tal vez fueron inseparables. La actitud de Pablo fue legítima, hermanos. La confianza que tenía Pablo en ese joven fue traicionada cuando se alejó. Y él no estaba dispuesto a tomar el riesgo de que volviera a suceder una vez más. Porque lo que le esperaba a él, hermanos, en realidad no era fácil. Ustedes conocen la historia de Pablo. La navegación que tuvo directo a Roma, hermanos, no fue fácil. Pablo no quería que fuera y por eso decide ir sin Juan Marcos. Pero muchos meses después, hermanos, muchos meses después, se vuelven a encontrar una vez más. Marcos desaparece un poco de la historia. Vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 4, verso 10. Mire, dice su palabra: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos dice, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. El 11. Miren, el 11 dice, y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí, dice, un consuelo. Bueno, en 10 años, hermanos, algo ha cambiado. La actitud de Pablo ha cambiado a base de Juan Marcos. Bueno, al principio Pablo lo miraba como un cobarde en quien no se podía confiar, una carga, el cual dice, no lo voy a llevar, porque puede abandonarme en medio de la batalla. Pero luego le dice a ciertos creyentes que lo reciban, dice, porque este hombre había traído consuelo y gozo a su vida. Juan Marcos era uno de los más colaboradores, hermanos, del apóstol Pablo. Al mismo tiempo que él escribe la carta a los Colosenses, una iglesia, él escribe también a un hombre llamado Filemón, un hombre que fue parte de la iglesia en Colosas, y en su carta a Filemón, él nombra también a Juan Marcos como uno de sus colaboradores. Miremos qué nos dice Filemón. Filemón versículo 24, hermanos. Dice, versículo 23, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos dice, ahí está en la lista Marcos, hermanos. Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, dice Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y luego la palabra así sea. El apóstol Pablo declara, hermanos, un colaborador más a Marcos. Y estas son buenas noticias de una restauración, ¿verdad, hermanos? ¿No es cierto? De algo maravilloso que ha ocurrido entre creyentes. Vemos a un joven, pero luego ya lo vemos más maduro y ahora forma parte de una obra tan maravillosa, el cual es ser un colaborador de Pablo, y no solo eso, estar sirviendo en la casa del Señor. Es muy bonito ver esto, hermanos, cómo realmente Pablo sabe que será ejecutado. Él sabe que su martirio es inevitable y sabe que en Roma él va a morir, por profecía también de un profeta ahí que le dijo. Pero él abre su corazón, hermanos, él está dispuesto a ir. Pablo ha corrido su carrera, ha terminado su carrera, como hemos leído, él ha guardado la fe.
está listo, hermanos, para recibir su recompensa celestial. Pero él hace esta despedida tan maravillosa, final, hermanos, y es en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 11. 2 de Timoteo 4, 11. Dice: solo Lucas está conmigo, el doctor de... Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil. Mira, hermanos, eso es impresionante. ¿Cómo es posible que Pablo no confiaba en él, los abandonó? Bueno, tenía cierta razón Pablo, ¿verdad? Pero luego de muchos años, aproximadamente 10 a 15 años, donde Juan Marcos, hermanos, está a la disposición de Pedro porque se conocían, ya vamos a leer un versículo, cómo el Señor torna diferente y pone a Juan Marcos en la vida de Pablo como uno, hermanos, de los más útiles que tuvo el apóstol Pablo en el ministerio. No cualquiera tenía el llamado de Pablo a decirle: él es mi colaborador. Y no que dice: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil, dice, para el ministerio. Entonces le dice a Timoteo: procura venir pronto a mí porque Demas, dice, me ha dejado. Esto es 2 de Timoteo 4, hermanos, habiendo amado este mundo presente. Eso debió haber sido un dolor de corazón inmenso para Pablo, de que Demas se apartara. Habiendo amado a este mundo actual, se ha ido a buscar todo lo que el mundo ofrece. Crescente se ha ido a Galacia, aparentemente por motivos de ministerio. Tito se ha ido a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Y después dice: trae por favor, Timoteo, a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Esta es una gran historia, hermanos, de una restauración y recuperación en el ministerio de una persona en el Señor. Pablo está lastimado y herido por uno de sus compañeros llamado Demas. Algún día lo vamos a tocar, hermanos, es una historia muy bonita. Quien lo abandonó por el mundo, hermanos, y el que se constituye amigo del mundo, también se constituye enemigo de Dios. Esto es maravilloso, como Pablo le pide a Timoteo que por favor recoja a Marcos. Y Marcos, hermanos, estuvo con él en su primer encarcelamiento en Roma, y fue gran consuelo y gran gozo para él, que lo quería de regreso en su segundo y último encarcelamiento al final de su vida gloriosa. Él quería volver a ver a Marcos, el apóstol que un día lo rechazó como un compañero de viaje. Ahora lo escoge para que esté con él como su compañero en los últimos días sobre la tierra. Él no es solo otra persona con quien quiere estar Pablo, hermanos. Él es uno por encima de Demas, con quien Pablo quería pasar sus días finales. Pero ¿qué cambió a Marcos? O sea, usted se va a hacer la pregunta: ¿qué le pasó a Marcos? ¿Qué pasó con Juan Marcos cuando se regresó a Jerusalén? Cuando Bernabé fue con él. ¿Qué lo transformó de ser un cobarde espiritual y un desertor al ser el creyente más amado y más valorado de los colaboradores de Pablo? Bueno, hay una pequeña ayudita en la Biblia respecto a esto, hermanos. No fue un qué, sino quién fue. ¿Quién instruyó a Juan Marcos? Marcos tuvo una amistad con una persona muy poderosa, un predicador apostólico, hermano, poderoso, llamado Pedro. Ya lo habíamos dicho, Pedro conocía este hogar, amén, al principio. Conocía a María, su madre, y también a Marcos. Él conoció a la madre de Marcos. Y podemos decir esto: si alguien podía enseñarle las lecciones de diserción, de restauración, de amor, ese es Pedro, hermanos. No hay nadie más sino Pedro. E incluso, hermanos, creo
que Juan Marcos fue uno de los convertidos cuando se convirtieron más de 5,000 personas en ese gran sermón de Pedro. Y resulta que fue Pedro, hermanos, quien tomó a Marcos bajo su hombro, lo discipuló en la fe. Bueno, y usted me dirá, ¿cómo sabe eso? Porque la Biblia lo dice, hermano. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13, dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro 13. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. En la que está en Babilonia, ¿va? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y Marcos dice: mi hijo, os saludan. No el hijo físico de Pedro, hermano. No. Hay quienes que creen que fue un hijo carnal y físicamente de sangre. No. Se había convertido en el hijo en la fe. En los años de silencio, hermanos, cuando no sabemos nada de Marcos, en el libro grandísimo de Hechos, realmente tenemos aquí, hermanos, a un joven con un poderoso en las Escrituras, recibiendo una consolación y restauración. Según la historia, hermanos, en los judíos, era que aquella persona que predicaba un sermón, y si usted se convertía en ese sermón, usted pasaba a ser, ¿qué? Hijo espiritual. Por eso creemos que Juan Marcos se convirtió en uno de los sermones de Pedro. Eso es muy maravilloso, hermano. Marcos había venido a Cristo al oír a predicar a Pedro, porque Pedro es el pescador, ¿qué? De hombres. A lo largo de los primeros capítulos de Hechos, cuando vimos eso, la salvación había venido bajo la predicación de Pedro, y él había oído a Pedro enseñar muchas veces en su propia casa, hermano. Ahí estaba Juan Marcos cuando Pedro pasaba en esa casa maravillosa donde estaban muchos de los apóstoles. Y mire que a base de eso, no todo termina ahí en esa historia, sino que hay algo más maravilloso. ¿Sabe qué es, hermanos? Que el que escribió la carta o el Evangelio de Marcos es Juan Marcos. Y usted dirá, sí, es Juan Marcos. A veces son cosas que no lo dice la Biblia, hermanos, pero hemos estudiado otros, Juan Marcos, que no tienen ni siquiera el 10% de lo que este joven Juan Marcos pudo tener con Pablo, con el mismo apóstol Pedro. E incluso leía un comentario de Adrian Rogers que dice que en sí el Evangelio lo escribieron dos hombres, y ese fue Pedro y Juan Marcos. Juan Marcos sirvió como escritor. Juan Marcos en sí, hermanos, es el Evangelio que toma el Señor Jesucristo. Y vemos que Juan allí, hermanos, en ese libro, el Señor está ocupado en poder darle una poderosa recompensa en cuanto pasa de cobardía, hermanos, a un hombre que realmente es un colaborador, es un hombre útil para los grandes predicadores. Ese es un gran honor, hermano, porque no es malo imitar lo bueno. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Todo eso que vemos es algo maravilloso y obra del Señor Jesucristo. Y es muy bonito. Cada día debemos de encontrar útil la vida de Juan Marcos, porque todo lo que leemos en el libro de Marcos, hermanos, es acerca del Señor Jesucristo. Algo maravilloso. No podemos imaginar que alguien pueda ser exaltado a un nivel más elevado y que pueda exaltar al Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos, de realmente
llevar una carta tan poderosa y un evangelio tan poderoso que hoy en día, por misericordia y propósito del Señor, ha salvado mucha gente, hermano. Y ese es el evangelio de Marcos. Ahora usted dirá, ¿Juan Marcos en realidad era ese Juan Marcos? Sí, hermano. Era el colaborador de Pablo, uno de los más amados, uno que, a pesar de que no sabía mucho, consoló a Pablo cuando estaba encarcelado directo a Roma. Imagínense que había aprendido a consolar, a restaurar, a hacer una compañía de bien y gozosa, amén. Ya no era una persona el cual no se podía confiar, sino era un creyente de verdad, un creyente de bien, hermano. ¿Qué podemos decir de este hombre? Eso es algo maravilloso, al igual que los otros evangelios son poderosos, hermanos. Pero increíblemente lo que más me llama la atención es que el Señor no ocupó los 12 apóstoles para escribir toda la Biblia, no, hermanos. De un simple joven convertido en el sermón de Pedro, lo hace el escritor de un evangelio tan maravilloso que hoy en día, hermanos, nos ha enseñado y nos ha ayudado mucho. Esa es una enorme bendición. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más aquí. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú has hecho, las maravillosas misericordias y bendiciones que nos has regalado, Señor. Gracias por esta enorme historia, Señor, que tal vez, Padre, solo fue un leve resumen de lo mucho que realmente vivieron estos hombres, pero en sí nos ayudan a reconocer que en ti, Señor, hay amor, hay restauración, Padre, y hay segundas oportunidades para poder servirte de corazón, Señor. Gracias por la vida de estos hombres que nos han enseñado mucho. Gracias, Padre, porque nos dan la salud, la sabiduría y el conocimiento necesarios. Gracias, Padre, por esta enorme bendición de poder escuchar tu palabra, de poder cantar himnos y de poder estar aquí reunidos una vez más como familia, Señor, y como iglesia en general, Padre. Bendíganos, despídenos a nuestros hogares en paz. Y si el día de mañana, Padre, aún no has venido, igual el sábado, permítenos poder estar nuevamente aquí, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga.